días a todos, buenas tardes a todos. Hoy hay mentoras de Perú, de Colombia, de Brasil. Espero que en Brasil no sea el problema el español. Y también, por supuesto, nuestra red espectacular también que hay en España, aunque todas las redes son importantes. Y en este año también de pandemia, en donde la generosidad y ayudar a estas chicas cobra mayor importancia, como comentábamos antes. Espero que todos estén muy bien, que las familias estén bien. Espero que esta situación siga mejorando, por favor, que la vacuna sea una realidad para todos los países. Y hoy hablaremos de una situación, también hablaremos de la gestión del miedo, que esta palabra ya es solamente decirla, da miedo, ¿no? Gestión del miedo, pero bueno, nos hablará hoy sobre a veces ese parálisis que nos produce, hablar de ese tipo de cosas, las circunstancias también que nos impide a veces ir más allá cuando tenemos miedo y en un momento de tan complicado que es el que estamos viviendo actualmente, en donde Espera, que estoy haciendo una charla. Te van a ver, guapa. todos los días pasa algo. Porfis, si podéis mutear todos los micrófonos, sería genial. Entonces, nos acompaña Elena, ella ha sido mentora del programa Pulsar, este año no ha podido participar, pero Elena, sabes que sigue siendo parte de toda nuestra red espectacular de mentoras y también con el cariño que te tenemos. Y es experta en comunicación y en ventas por más de 11 años, en experiencia en multinacionales. Es entrenadora en programación neurolingüística y especialista en lo que es la gestión del medio y nos compartirá hoy, Elena, esa visión. Elena, the floor is yours, cuando quieras. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar siempre con nosotras, por haber sido tan generosa en dedicarnos la preparación de esto y por compartir este conocimiento que creo que por lo menos a mí me va a ayudar un poquito. Así que nada, bienvenidísima, Elena. Y muchas gracias también a todos por estar conectadas el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Carla, porque ya sabes que yo os tengo muchísimo cariño, que me parece alucinante. Pulsar fue un programa que deja mucho en las chicas, pero que nos deja mucho a nosotras, ¿no? Porque te da una perspectiva brutal. Y muchas gracias a todas, porque sé que hay cambios de horario, sé que hay tareas, así que desde luego contad con mi 100% para dejaros algo que os ayude de este ratito. Yo antes de presentar y antes de nada os quería contar algo, ¿no? Cómo empieza todo esto. En agosto del 2018 yo estaba en un avión yendo a cumplir uno de los sueños de mi vida. Me había hecho buceadora unos meses antes y uno de mis sueños era bucear con tiburones. Hay gente que tiene otros sueños, ver pececitos bonitos. Bueno, a mí me gustaban los de los dientes. Iba rumbo a Maldivas y iba a embarcarme en un barco de buceo para pasar muchos días buceando por allí y por fin llegar al día donde podía bucear con ellos. Los primeros días fueron maravillosos, habíamos buceado en arrecifes de coral, viendo todo tipo de peces y yo soy una apasionada de esto y lo que hay debajo del agua es un mundo apasionante. Hasta que llegó el día, ¿no? El día me levanto y era ese día donde nos habían dicho que esa noche era la primera vez que íbamos a bucear con tiburones. ¿Qué dices? ¿Tú no podías empezar de día por lo menos bonita? No, pues había que empezar por la noche, porque además era como más fácil, porque ellos cazan por la noche y es más fácil verlo. Que tampoco podíamos empezar viéndolos dormir, había que empezar a verlos cazar. Pues yo ese día estaba apasionada y asustadísima a partes iguales. Y además no lo podía entender, porque había llegado con mucha emoción a ese sueño, pero ese día cuando me levanté me estaba diciendo cosas que no me había dicho antes. A ver, si no estás tan mal. Sin ver a estos, tampoco te creas que te cambia mucho la vida, ¿no? Y si pasa algo, y si sucede cualquier cosa, y si ya, que dicen que no pasa nada, pero es que a mí Hollywood me ha contado muchas cosas. Llegaron todas esas creencias, todos esos ISIS, todas esas frases que nos decimos que me hicieron estar todo el día muerta de miedo y no disfrutar de ese momento que iba a vivir, para el cual llevaba ya muchos años, preparándome y esperándome. Pero lo bueno es que la vida, cuando tú no estás preparada, te manda las pruebas que necesitas. Y antes de que le llegara esa noche, a mediodía estábamos comiendo y uno de los de las personas de la tripulación gritó tiburones. Claro, la gente cuando escucha esto suele correr en sentido contrario. Los que somos así, pues corremos a verlos. Salimos todos a verlos y había dos tiburones nodriza con un color blanco precioso nadando alrededor del barco. Mis compañeros que eran más experimentados enseguida cogieron las aletas, el tubo de snorkel, las gafas, porque estaban ahí a nivel de superficie, y bajaron a nadar con ellos. A mí no había Dios que me soltara de la barandilla. Pero me quedé un rato observándolos
y donde se supone que dos razas enfrentadas para matarse tenían que estar haciendo cualquier cosa que nos diera miedo, pues no había miedo, había respeto. Nadaban, casi interactuaban y no pasaba nada. Así que dije, vamos a ver, si ellos pueden, yo ¿por qué no? Claro, yo ¿por qué no? Porque estaba totalmente paralizada. Si habéis sentido alguna vez esa sensación de miedo, una de sus representaciones es esa parálisis. Pero dije, bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Bajé un poquito la escalera, me puse mis gafas, mi tubo de snorkel, mis aletas, bajé la escalera, me quedé con el agua por encima de la cabeza, respirando con el tubo, abrazada a la escalera, como cuando eres pequeña si os metíais debajo del edredón indestructible, que nada iba a suceder con ese edredón, pues a mí nada me iba a suceder agarrada a la escalera. Estaba ahí y los observaba. Observaba a los dos tiburones nadando y hubo un momento en que hubo uno que le dejé de observar. No sabía dónde estaba, ya desaparecido, no tenía ni idea de dónde estaba. Yo estaba agarrada a mi escalera, viajaba con mi padre, que fue mi inicio y mi gran compañero de buceo al principio, que estaba arriba, viéndome desde arriba, en el barco. Cuando me di cuenta, el tiburón estaba enfrente, venía por debajo del barco, yo estaba en este lado del barco y venía de frente. Claro, en ese momento el cuerpo empieza a dar señales. Entonces me hacía mucha gracia porque mi padre me decía, yo veía que se te iba subiendo el culo así para arriba, porque el cuerpo quería subir, yo quería subir. Y hubo un momento que dije, ¿y si me subo? Y podía haberme subido. Subido es asunto arreglado, eso sí, asunto arreglado y sueño olvidado. Yo no sería capaz de deciros que en ese momento estaba razonando, porque no estaba razonando. Entendí lo que pasaba tiempo después. Lo que sí soy capaz de deciros es que en ese momento el miedo no ganó. El miedo decía que te puedes subir, puede haber un peligro, pero dije, no, yo me quedo. Y no me hizo paralizarme, y me quedé. Y cuando el tiburón llegó, pasó por debajo de mí y se fue. Y me regaló una de las experiencias más bonitas de mi vida y poder decir ahora que he buceado con ellos más de 30 y 40 veces, que dentro de 3 semanas me voy a las Galápagos a verlos y que siguen siendo una fascinación. El problema es que los tiburones de nuestra vida no están debajo del agua. Están en forma del miedo a la soledad, del miedo al rechazo, del miedo al fracaso, del miedo al éxito, del miedo a ser juzgadas, a equivocarnos en una reunión, a no poder emprender, a tener que demostrar el triple por tener cierto género, cierto sesgo, a no ser capaz de conseguir lo que queremos. Cuando yo tenía miedo en ese momento, y esto lo analicé después, porque en ese momento, ya veremos después, cuando la emoción actúa, la inteligencia pocas veces, mi miedo no era a que pasara algo con el tiburón, mi miedo era subir, mirarme al espejo y llamarme cobarde. Porque detrás de cada uno de esos peligros hay una emoción que nos está levantando las alarmas. Pero la determinación es más fuerte que el miedo y el miedo se puede gestionar. Eso es lo que hace que una emoción pueda pasarse a un plan de acción. La determinación como la que habéis tomado cada una de vosotras, haciendo un hueco en las 1000 tareas que tendréis, en trabajos, en tareas, en familias, en hobbies, cambiando horarios desde Brasil, desde Colombia, desde Perú y estando aquí un ratito para entender un poco más esa emoción. Esa sensación de libertad que yo sentí fue la que me ha traído hasta hoy. La que empezó a tener ese brillo en los ojos y la que hizo, como ha dicho Carla, que yo me dedicara a formarme, a especializarme en programación neurolingüística, a hacerme instructora de firewalking y alto impacto y a decir, vale, llevo 11 años en multinacionales, pero aquí no brillan los ojos. Brillan aquí porque para mí como propósito era ayudar a las personas a convertir la emoción en un plan de acción para poder llevarlo a la práctica y para que todas seamos capaces de avanzar en esos miedos de nuestra vida y venzamos a nuestros tiburones. Todo eso es lo que voy a intentar contaros hoy, porque además una de las cosas que nos pasa con el miedo es que no le conocemos. Y lo que voy a intentar hoy, lo que voy a hacer todo lo posible es que os llevéis una parte de teoría para que encontréis y para que conozcáis esta emoción, pero además que podamos llevarla a la práctica en 6 pasos en un plan de acción que vosotras podáis concretar vuestros miedos. Ahora sí, antes de empezar, os quiero preguntar, quitaros el mute si queréis, por si alguna quiere contestar, a ver si soy capaz de compartir. ¿No? Sí. ¿Qué es el miedo para vosotras? Una emoción que te paraliza. Vale, ¿qué más? Miedo de lo que no conoces, del desconocido. Muy bien, sale ya por ahí la palabra incertidumbre, la sensación de incertidumbre. ¿Qué más?
Puede Una ser barrera. algo que, perdón, Perdón, sí. puede ser algo que te bloquee, que te pare, pero también puede ser algo que te haga poner atención Vale, y hacer mejor, hacer un plan estratégico, ¿sabes? muy Sin bien. bloquearte. Empezamos a buscar ya algo positivo en esto. ¿Alguien más? Sí. Sí, Protección. miedo a lo que no puedes controlar. Ajá, vale, bien. Esta parte de cómo nos cuesta soltar el control suele ser también un protagonista. Y yo creo que también son muchas veces los prejuicios frutos de la educación que hemos recibido, que también nos llevan a tener miedo de cosas que ni sabemos por qué tenemos miedo de ellas. Vale, esto lo vamos a ver muy adelante, efectivamente. Hay una parte genética de histórico que también afecta, ¿no? Pues efectivamente, ¿alguien más quiere decir? ¿Sí? Un mecanismo de protección. Muy bien, muy bien. Exacto, esto es de avanzado, ¿eh? Es la parte del mecanismo de protección. También se podría decir que a veces es el mecanismo que te hace lanzarte, o sea, así como tiras para atrás, a veces el miedo es el que te indica que igual lo tienes que probar, porque por algo te da miedo. Es que no es tanto qué tenemos, sino cómo lo usamos, efectivamente. Y hay muchas de las emociones que tenemos, sobre todo el miedo y la rabia, pues principalmente la que nos orienta a la acción principalmente es la rabia, pero el miedo se puede convertir en el empuje que nos da, ¿no? Pues muy bien, la mayoría de las veces, de hecho, que sepáis que esto me pasa en pocos grupos, porque cuando suelo preguntar qué es el miedo para ti y en redes, cuando interactúo con la comunidad de Instagram y demás, las palabras clave que suelen aparecer es bloqueo, parálisis. De hecho, una de las metáforas en negativo, pero más bonitas que me han llegado a decir, fue más bonitas y más intensas, ¿no? Mira, el miedo son los barrotes de la cárcel en la que yo estoy cuando veo mis sueños al otro lado. Y muchas de las veces lo vemos así, pero efectivamente me suele pasar poco que ya se vayan encontrando connotaciones positivas y veamos a ver cómo cambiamos esto, ¿no? ¿Qué nos pasa con el miedo? Que no le conocemos. Vosotras imaginaos ahora mismo que entra una persona a esta sala, me dice algo al oído que no escucháis, se va y yo os pregunto, ¿esta persona es buena o mala? ¿Sabríais contestarme? ¿No? Tendríais que conocerla. Pero esto nos pasa con el miedo, que nos han dicho toda la vida, no tengas miedo, ya, pues buena suerte. Porque yo lo que no os voy a saber enseñar es a no tener miedo. Lo que os puedo enseñar es a hacer que el miedo nos condicione. ¿Vale? ¿Qué es realmente el miedo? Me vais a ver mirar para arriba a veces porque tengo el ratón en la pantalla aquí, así como súper lejos, que me he tenido que poner la gafa para atinar a pasar la presentación. Estas son las 6 cosas que vamos a ver hoy, que os voy a explicar rápido para que os llevéis información. ¿Qué es el miedo? ¿Para qué sirve? El miedo como compañero de vida, qué 2 tipos de miedo principales tenemos, cómo se genera en el cerebro y 6 pasos rápidos para que os vayáis hoy y podáis decir, vale, voy a trabajar un poco mi miedo y a ver qué hago. ¿Qué es el miedo realmente? Ya en la antigua Grecia nos hablaban del miedo, porque neurocientíficos no serían, pero grandes observadores del comportamiento sí. De hecho, como anécdota os contaré que para ellos el miedo nace de una infidelidad mitológica entre el dios de la guerra y la diosa del amor. Es que miedo y amor han ido relacionados muy a menudo. Ellos, con sus deidades, ya nos hablaban de que el miedo era algo que provocaba 3 comportamientos: huida, parálisis y lucha. Lucha cuerpo a cuerpo con negación, no lucha con gestión. Pero es que la magia del pasado es la ciencia del futuro. Y hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el miedo es una de las 6 emociones básicas que tiene el ser humano, de las cuales 2 son primarias, que son el miedo y la rabia. Y os explicaré por qué estas 2 son primarias un poco más adelante. El miedo es una emoción que está en nosotros. Igual que tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema neurológico, tenemos un sistema emocional. Y el miedo es parte de ello. Por tanto, la primera frase que tenemos que desmitificar es que todos tenemos miedo. Lo importante no es que tengamos, es cómo lo vamos a gestionar. Cuando alguien nos diga, y esto pasa, voy a evitar la generalización, ¿vale? Que no soy de generalizaciones, pero es cierto que los sesgos, como decía, mira, justo que tengo por aquí, Irene, afectan bastante. Esto pasa mucho en los hombres porque ellos, igual que nosotras, hemos tenido unos sesgos, han tenido otros. Los campeones que no puedes tener miedo, pues cuesta más que reconozcan que tienen miedo. Y nosotras en esto, pues es verdad que yo, como me lo veo en formaciones, en mis clientes, en las mentorías, me es más fácil ese primer paso de romper que lo reconozcan, ¿no? Por tanto, todos podemos tener miedo. Esa primera frase la tenemos que desmitificar
porque si no lo reconocemos, no vamos a conseguir nada. Lo importante no es tener miedo, es que el miedo no te condicione. ¿Cómo pasa esto? ¿Para qué sirve el miedo? Todas las emociones tienen una intención positiva. Todas están en nosotros para algo. Nuestro cerebro es una máquina perfecta. Es una máquina que está creada para que sobrevivamos. Ahora, vivir es cosa nuestra. Y esto lo mezclamos muy a menudo. El miedo tiene, como también me habéis dicho por ahí muy bien, me decís, mecanismo de protección. Tiene una función y es la emoción que asegura nuestra supervivencia. La función del miedo es decirte, ojo, hay un posible peligro, pero un posible peligro, no un peligro que de verdad vaya a suceder. ¿Qué pasa? Que le damos demasiado crédito y todo lo que nos hace sentir pensamos que va a llegar a la realidad. ¿Por qué ha pasado esto? Por la evolución de los miedos. El miedo nace en nosotros como raza. Cuando aparece la raza humana, nuestro cuerpo se forma y nuestro sistema, nuestro cerebro se forma. En ese momento, las necesidades que tenemos como raza son necesidades básicas, es decir, comer, pues, abrigarnos, protegernos del calor y tener un techo o poder sobrevivir. Si hemos dicho que las tres funciones principales, que las tres formas de comportarse del miedo son parálisis, lucha y huida, tiene sentido que si tenemos que velar por nuestras necesidades y en aquel momento tenían que salir a cazar para comer, hombre, pues si te encuentras a un león en la selva y tienes que protegerte, parece que la opción de huir tiene algo de sentido, ¿no? No te vas a poner a racionalizar con el león y decir, oye, mira, que no lo veo esto de que me persigas. ¿Qué ha pasado? Que en sociedades como la nuestra, nuestras necesidades básicas están cubiertas. Nuestras necesidades han evolucionado, ahora tenemos necesidades más espirituales, más internas, más psicológicas, realización, felicidad, plenitud, hacer algo que nos llene. Y nuestros miedos han evolucionado con nuestras necesidades. Ya no es un miedo a que nos coma un león, es un miedo a que nos puedan rechazar, que nos sintamos solas, a fracasar. ¿Qué pasa? Que hemos evolucionado nuestros miedos, pero no han evolucionado los mecanismos que tenemos para gestionar el miedo. Y si tenía sentido huir con el león, si tú quieres emprender o quieres crecer o tienes un sueño, ¿creéis que ante un miedo al fracaso tiene sentido huir? Probablemente ese sea el propio fracaso en sí mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que la palabra fracaso, yo no soy muy amiga de ella porque al final de todo se puede gestionar de alguna manera. Por tanto, el miedo está ahí para avisarnos, para decirnos que tienes que prestar atención, pero él avisa, tú decides. Cuando empezamos a darnos cuenta de que el miedo está ahí para avisarnos y podemos empezar a hablar con él, empezamos a cambiar la forma de verle. Si nos centramos en que me ha bloqueado, me ha paralizado, le vamos a ver como un enemigo. Claro, son las características propias de un enemigo. Pero si yo os pregunto cuáles son las características de un compañero, ¿qué me diríais? ¿Me diríais que es alguien que te escucha, que cree en ti, que te quiere proteger, que quiere saber qué opinas? Entonces la pregunta es, ¿somos nosotras buenas compañeras de nuestro miedo? ¿Le estamos escuchando? ¿O le estamos diciendo, no me molestes, deja, le estamos ignorando? O al contrario, le estamos cargando con toda la responsabilidad, ¿no? Balones fuera. No, yo no hago esto porque tengo miedo, ya. Pero tú tendrás algo que decir. Cuando empezamos a escucharle, tenemos que tener en cuenta que escucharle no es llevarle detrás. Si le llevamos detrás, no va a alcanzar a avisarnos. Y esto es propio de los temerarios. Las personas temerarias son las que no sienten miedo. Esto es un peligro. Si le llevamos delante, va a decidir él. Y es que cuando hablamos de miedo parece que solo hay una opción, huir, y solo un protagonista, él. Pero no. Hay muchas más alternativas, que es llevarle aquí, al lado, escuchándole como un buen compañero. Y esto es lo que hacen los valientes. Escucharle y decidir, porque a veces sí habrá que decir que no. Porque está ahí para avisarnos. Y a veces hay que ser tan valiente para decir que sí como para decir que no es mi momento. Y aplazar una decisión. Y el mundo necesita más valientes y menos temerarios. Por eso cuando empezamos a escucharle y a entender como un compañero, podemos empezar a perder ese miedo al miedo. A todos, pues probablemente no. Por eso es importante saber, bueno, os decía, para mí es importante, y fue una de las frases que más me gustan, yo puedo tener miedo, pero lo importante es que el miedo no me tenga a mí. Y cuando lo llevo aquí al lado, no me tiene a mí. Cuando entendemos un poco esto, ya podemos profundizar en, oye, todos los miedos, porque si has dicho que los miedos son buenos,
¿Puedo decidir siempre? Pues a veces no. Veréis que en función del autor y las clasificaciones que busquéis hay muchos tipos de miedo. Yo os he traído la que para mí es más reveladora y más clara, y además porque soy un amante de los clásicos, que es la que hizo Freud en su momento y la que más nos ayuda en el día a día. Veréis, tenemos dos tipos de miedo. Los miedos reales y los miedos irreales o neuróticos psicológicos. ¿Qué es un miedo real? Un miedo real es aquel que sucede de un peligro que impacta en nuestra integridad física. Además, el tamaño de la respuesta es directamente proporcional al tamaño de la amenaza. Por ejemplo, si vamos con el coche por una autopista y el coche patina, ese miedo que viene es un miedo real. Esa sensación es un miedo real. Primero porque lo que puede suceder es directamente proporcional, es igual de grande que lo que tú te estás imaginando que va a suceder. Segundo, está poniendo en peligro tu integridad física. Y la tercera característica es muy importante, está sucediendo en el presente. Está pasando o es inmediato. Totalmente contrario con los miedos psicológicos y reales. Los miedos psicológicos y reales nacen de un pensamiento, no de un hecho, no de algo que está sucediendo. Y además, como nos encanta el género dramático, porque si nuestro cerebro fuera Netflix, solo tendríamos el género dramático y solo elegiríamos las pelis que acaban mal, porque ¿para qué vamos a escoger las de acción, las de humor, donde la prota acaba contenta y feliz? No, las del drama. Suele ser de un pensamiento catastrofista, distorsionado y muchas veces ubicado en un futuro incierto o en un hecho del pasado que extrapolamos y generalizamos al resto de nuestra futura vida. Además, es un miedo donde el tamaño de la respuesta es muy inferior al tamaño de la amenaza. Por ejemplo, uno que me encuentro bastante en mentorías relacionadas con empresa. A mí me da miedo exponerme y me da miedo participar en las reuniones de trabajo por si me equivoco. Vale. Si te equivocas, ¿qué pasa? Pues te has equivocado. ¿Está? Que será más o menos grave, que podrás rectificar, que te habrás lanzado, pero tu integridad física cambia. No. Tus amigos cambian, no. Tu trabajo cambia, no, la has tenido que liar mucho. No, es que no. Tu vida en general cambia, tus sueños cambian, no. Pero lo que nos hemos imaginado, la amenaza que nos hemos imaginado, es gigantesca. Esa es la diferencia del tamaño de la respuesta, lo que puede pasar y lo que nosotros nos imaginamos. Y en este caso suele ser más pequeña y la realidad suele ser más benévola que la amenaza que estamos proyectando en nuestra mente. Y además suceden en un futuro incierto. Pensad hoy o en los últimos días una cosa que os haya dado miedo o temor o, bueno, algo así. Eso es posible que pase ya, o lo que estáis pensando es algo que no sabéis si va a suceder. La mayoría estaremos pensando en algo que realmente no sabemos si va a suceder. Y eso son los miedos irreales. La gran mayoría de los que tenemos. De hecho, os digo más, el 75% de los miedos y preocupaciones que tenemos en el día a día nunca llegan a suceder. Mark Twain decía, me han pasado cosas horribles en la vida y algunas de ellas sí sucedieron. Este es el poder de nuestra mente. Y esto es donde dedicamos la gran mayoría de nuestros miedos, al 75% de las cosas que no pasan. El 20% sí suceden y aún así somos capaces de sobreponerlos. Y el 5% son cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a suceder. Este año algo nos ha enseñado y aún así somos capaces de salir adelante. Pero nos sentimos más bloqueadas por el 75% de las cosas que realmente nuestra vida suele estar libre de ellas. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿No? Pues esto es posible, bueno, para mí, siempre me olvido las últimas clases, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Que no estamos viviendo en la vida, estamos viviendo en nuestra mente. Si nos dejamos llevar por esos pensamientos, lo que estamos viviendo es en la realidad que creamos aquí. Y el problema no es el problema es el problema. Esto es lo que hay que gestionar. Por esto es lo que hay que llevar a la práctica. La pregunta es, ¿dónde queréis vivir? ¿Cómo puede ser que esto suceda en nuestra mente? Y aquí os explico ahora un poco más adelante una de las cosas que me decíais antes de los sesgos, ¿vale? Vale, ¿cómo sucede esto en nuestra mente? Os voy a hacer una pregunta. Aquí, quitar el mute si queréis. ¿El ser humano primero piensa o primero siente? ¿Qué pensáis? Primero siente. Primero siente. Primero piensa. Siente. Siente. Siente.
Piensa. Piensa. ¿Vale? Siente. Estamos ahí mitad y mitad. Ok. Os lo vais a contestar vosotras al final, cuando os explique esto. ¿Cómo llega el miedo a nuestro cerebro? Mira. Bueno, un poquito rápido, pero está bien que lo veáis. Vale. Ay, ahora me pasa. No podemos impedir... Perdonad, que esto está haciendo lo que quiere. No podemos impedir que aparezcan las señales del miedo, pero sí podemos regularlas. Hay muchos factores que intervienen en el cuerpo, obviamente, cuando se da una emoción como el miedo, pero os voy a pedir que os quedéis solo con 2 protagonistas y un elemento secundario. El primer protagonista, la amígdala. Tenemos 2, que están un poco más atrás, por aquí detrás, que es la emoción. Asociar amígdala a emoción. Es nuestra señal de alarmas para las emociones. Y el córtex prefrontal, que está aquí, que es la razón. Es la parte que nos hace racionalizar. Y luego tenemos el hipocampo, que ahora os explico lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un estímulo en nuestra vida, un estímulo que puede ser externo, un hecho, un sonido, alguien que te ha dicho algo, o puede ser interno, nuestro propio pensamiento, como hemos estado diciendo. Cuando ese estímulo llega al cuerpo, llega al cerebro. El cerebro es la biblioteca de nuestra vida como persona y como raza y como humanidad. De ahí lo que decíais antes de los sesgos. Entonces sube por el tálamo, que si el cerebro es la biblioteca, el tálamo es como la bibliotecaria. Es la que decide dónde van los libros. Si en la historia va a historia, pues el tálamo decide si esa información va al brazo, va a la pierna o va al cerebro. Cuando llega al cerebro, llega a la amígdala. Ese estímulo cuando llega a la amígdala, si es el miedo o la rabia, llega directamente a la amígdala. Por eso estas emociones son básicas. En el caso del resto de emociones, el circuito es un poco más largo y sí que llegan más, por acotarlo y ser así muy, muy llana, sí que es más fácil que lleguen al córtex prefrontal. Pero el miedo y la rabia llegan directamente a la amígdala. Cuando llega a la amígdala es la alarma y dice, uy, espera, aquí hay algo que tenemos que mirar. Esto puede ser un peligro, pero la amígdala no tiene la memoria. La memoria la tiene el hipocampo, que es el que almacena todos los recuerdos y todas las cosas que nos han pasado. Sucede algo así como que la amígdala le pregunta al hipocampo, oye, ¿nos ha pasado algo parecido o similar en el pasado que nos haya hecho daño? Si el hipocampo dice que sí, el lenguaje que vamos a entender todas últimamente, se levanta el estado de alarma. La amígdala levanta el estado de alarma, bloquea el cuerpo y sucede un secuestro emocional o un secuestro amigdalar. ¿Y esto qué es? Esas sensaciones que sentís de parálisis de nervios, de ansiedad, de lucha, porque la amígdala lo que hace es que no deja que la información llegue al córtex prefrontal. Por tanto, nos quedamos aquí, pero no llegamos aquí. Cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y en ese momento no somos capaces de razonar. ¿Os ha pasado o habéis visto en algún momento que le animas a alguien o os han animado a hacer algo que no queríais? Y empezáis que no. Si no pasa nada, si le haces razonar, que no quiero. No pueden razonar. No podemos razonar en ese momento. Por eso, en cuanto al miedo y la rabia, el ser humano primero siente. Porque primero todo pasa por la amígdala. Y si en algún momento os olvidáis de esto, recordad que cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Por eso ahora vamos a entender, os voy a explicar los 6 pasos que yo utilizo, que yo creé a raíz de todo lo que he estado haciendo, estudiando, para subir la inteligencia y bajar la emoción. Porque si algo existe clave en esta vida es el equilibrio, y para poder sentir la emoción y no ignorarla, tenemos que encontrar un equilibrio entre sé lo que estoy sintiendo, pero puedo razonar y puedo sentir. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero, antes de entrar a esos 6 pasos, tenemos que tener en cuenta, no se puede construir desde el miedo. No se puede. Porque ya habéis visto, ya veis en esos ejemplos que esa sensación bloquea. O sea, además hemos magnificado ese miedo irracional, bloquea. Lo primero que hay que hacer, y yo sé que me vais a decir esto muy típico, ya. Pues no lo hace nadie en el momento en el que hay que hacerlo. Ya que me pasa en los talleres, me pasa en alto impacto, me pasa que no hace nadie y me pasa a veces hasta a mí. Si tenemos esa sensación, soltamos móvil, soltamos ordenador, parar y respirar. ¿No es una tontería? Ya, pues no lo es. Tenéis que hacerle ver a la amígdala que no está sucediendo nada. Que ese hecho que parece que tiene que pasar, no está pasando. Ella tiene que tranquilizarse para poder dejar que la información llegue al córtex prefrontal. Si actuamos desde el miedo, es que no va a llegar. Podemos poner como queramos, es que no va a llegar porque nuestro cerebro está así.
Entonces, en ese momento, parad y respirad. Si tenéis tiempo, dejad la decisión para el día siguiente, para otros 2 días. Si no tenéis tiempo, hay que buscar, como decimos en PNL, un cambio de estado, hay que cambiar de hacer algo totalmente diferente, hay que tirar del humor, hay que tirar de cualquier cosa, pero que el estado vea que no está que el cerebro vea que no está pasando nada. Una vez que ya estamos en un momento de, vale, ya puedo pensar, he vuelto a ser yo y puedo pensar, vamos a ordenar un poco lo que sería el plan de acción. ¿Qué pasará cuando me apetezca? Vale, estos son los 6 pasos que yo os voy a enseñar. Primero, hay que reconocerlo y hay que contextualizar. ¿Por qué hay que reconocerlo? Si estamos constipados, nos tomamos una medicina, ¿no? Pero te tomas la medicina si te duele el estómago. No. Pues las emociones funcionan igual. No puedes hacer lo mismo si estás triste, si estás contento, si tienes miedo. Y es fundamental perderle miedo al miedo. Si tenemos miedo a algo, tenemos miedo a algo. Y la frase es, tengo miedo a lo que sea. Y contextualizar por qué. Las grandes etiquetas nos sirven para arrancar. Esas grandes etiquetas de tengo miedo al fracaso, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. Vale, por ahí partimos. Pero no sirven para nada si lo queremos gestionar. Lo único que sirve es para hacer el caos mental más grande. Truquillo rápido para bajar esto. Si tenéis claro de, bueno, lo voy a hacer con el miedo al fracaso. Tengo miedo al fracaso. Preguntar 3 veces qué da miedo de la respuesta anterior. Me da miedo fracasar. Vale. ¿Qué te da miedo de fracasar? Me da miedo no poder sacar mi proyecto adelante. Vale. ¿Qué te da miedo de sacar tu proyecto adelante? Me da miedo decepcionar a las personas que me apoyan. Vale. Tercera, ¿qué te da miedo de decepcionar a las personas que te apoyan? Pues mira, que mis padres y mi hermano piensen que no valgo. Amiga, esto es otra cosa. Con esa frase, ¿cómo puedo saber si decepciono a mis padres y a mi hermano? Sí podemos ejecutar. Sí podemos decir, vale, ¿qué voy a hacer con ello? Si nos quedamos arriba, esa sensación no se va a minimizar. Y comprobaréis que cuando lleguéis a esta parte, la sensación donde os haya parecido a cada una ya se ha hecho más chiquitita. Segundo, entender las señales del cuerpo. Yo esto, claro, lo suelo hacer en mentorías y talleres más amplios, pero rápidamente el miedo se refleja en el cuerpo de 3 formas. Con nuestros pensamientos, con nuestra conducta y con nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos. ¿Qué nos decimos? El lenguaje crea realidades y lo que te cuentas, cuenta. Yo ya os he dicho que soy instructora de walking. No sé si sabéis qué es esto, lo explico muy rápidamente. Son dinámicas, pruebas que físicamente nos han dicho siempre que son imposibles, pero que bien gestionadas no lo son. Para que os hagáis una idea, la más conocida, andamos sobre brasas a más de 400 grados, obviamente sin quemarnos. O sea, os prometo que si me levanto sigo andando. O partimos flechas o partimos tablas y los asistentes lo hacen. Yo lo hago siempre al final de los talleres porque para mí es la prueba física de que todo lo que os estoy contando es cierto y es un anclaje brutal para ver que si podéis hacer eso, podéis enfrentaros a lo que queráis. Cuando yo hago esto, cuando viene una persona a romper una tabla y le pregunto, ¿qué tal? No sé si voy a poder. Ya os digo que no la rompo. Y sé de antemano que no la va a romper. Lo que os decís activa los mecanismos en el cerebro, los neurotransmisores y los neuroquímicos que os orientan a una cosa o a otra. Si vais pensando en que sí podéis, en que sois capaces, eso motiva. Cuando eso motiva, se activa la dopamina, que es un neurotransmisor que nos lleva a la acción. Por lo tanto, vais a estar más predispuestas a que eso suceda. Muy relacionado esto con la gestión de expectativas. Conducta. Se ve muy fácilmente. Evito el tema, atraso decisiones. Bueno, sí, no, si no me da miedo, pero ya la semana que viene decido. Bien. Podemos ser las reinas del autoengaño y a veces caemos en ello y a veces hasta nos viene bien, pero si queremos saber si estamos gestionando el miedo, tenemos que ser conscientes de cómo nos estamos comportando. Y el cuerpo. El cuerpo tiene la sabiduría que a nosotros a veces nos falta. Además, cada persona refleja el miedo de una forma. Hay gente que se le va al estómago, hay gente que le entra presión en el pecho, hay gente que se le seca la garganta. Porque esto es importante. Ya me pasó más de una vez. Si tenéis miedo a hablar en público y sabéis que vuestra señal y de dónde os va es que se seca la garganta, llevarse una botella de agua os salva de un momentazo. Porque pasa y lo he visto. Entonces, es fundamental saber cómo funciona vuestro cuerpo. Tercero, encontrar vuestro para qué.
Os comentaba antes de los griegos, una de las fascinaciones que a mí me tienen de la mitología antigua es que ellos conseguían que las personas fueran a la batalla sabiendo que podían morir, bueno, muchos morían. ¿Y por qué iban? Pues no iban por un líder, iban por el propósito de un líder. Es el propósito. Si queréis avanzar en algo que os dé miedo, tenéis que tener un para qué. Y no puede ser un para qué del tener, ni un para qué, ya me he dado cuenta que esto es algo que ver, ni un para qué del tener, ni un para qué de otra persona. Tiene que ser un para qué del ser y tiene que ser un para qué vuestro. Cuando esos para qué, cuando esos propósitos, no quiero hacer esto porque mi padre va a estar más contento. Suerte. Cuando se tiene miedo no es agradable. Yo cuento estas cosas así, tranquila, porque para mí es tranquilo, pero también lo vivo mal. Quiero decir, no es agradable. Esto, la vida no es de color de rosa y gestionar el miedo no es de color de rosa. Ahora, van a llegar momentos complicados. Van a llegar momentos en los que de verdad te pase como me pasaba a mí de, oye, si no estoy tan mal. Y si me quedo arriba, ahí es donde tiene que entrar vuestro propósito. Y tiene que ser algo de quién queréis ser, qué queréis conseguir, qué queréis sentir, qué queréis romper, dónde queréis llegar. Algo que lo sintáis y se os mueva algo por dentro. Y cuando lo tengáis, mi recomendación es buscar una frase que lo represente cortita y dibujadlo de alguna forma, un símbolo, una palabra, un lo que sea, porque de esta forma activamos la parte racional del cerebro y la parte creativa y eso para qué se ancla. Cuarto, entrevistar al miedo. ¿Se os ha caído la presentación otra vez? Que me está haciendo esto cosas como muy raras. No, la vemos, perfecto. La veis, No, vale. la vemos. Vale, entrevistar al miedo. Aquí empezamos a racionalizar. ¿Qué es esto de entrevistar al miedo? El miedo tiene una pregunta y con una crece y nos desbanca. Y es ¿y si? Pongáis lo que pongáis después de un y si, hace que el miedo crezca, porque el alimento del miedo es la incertidumbre. Pero nosotras tenemos muchas más preguntas y aquí es donde entra el plan de acción. Os voy a contar algunas, pero os voy a dejar luego en el chat, que creo que ya lo he quitado de la web, porque lo sigo teniendo, un ebook gratuito que lancé hace poco con 30 preguntas estructuradas de cómo estructurar la información para que podáis ir gestionando esto. Ahora cuando acabemos os lo copio en el chat. Primero, ¿es un miedo real o irreal? Todas estas preguntas lo tenéis que hacer a vuestro miedo. No dejéis que eso lo pregunte él. ¿Es un miedo real o irreal? ¿Cuántas probabilidades hay de que pase? ¿Va a pasar o no lo sé? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué podría pasar? ¿He vivido algo parecido? ¿Me he levantado? ¿Qué necesito para levantarme? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué carencias tengo? Para solucionar esas carencias, ¿qué puedo hacer? ¿Cuándo empiezo? Todas esas preguntas son las que hacen que el córtex prefrontal se active, que además os estructuréis y os gestionéis esa emoción como un plan y que vosotras seáis las protagonistas. Vais a sacar un montón de información de ahí para pasar al quinto paso, decidir. Y decidir es una pregunta de sí o de no. Punto. Cuando toca decidir, avanzo, doy ese paso adelante o no. Y si es que no, no pasa nada, que a veces parece que ser valiente solo es decir que sí, no es cierto. Ahora, si es que no y ya. Porque a veces sufrimos más por no. Pero si hubiera hecho, ya estamos con el easy. Si es que no y tenéis dudas, poneros una fecha para volver a reflexionar y a revisar toda la información y volver a pensarlo. Pero dejaros descansar. Y si es que sí, falta el sexto paso. Actuar. Ningún miedo se supera solo pensando. Ninguno. Ni solo escuchándome. Ni a mí, ni a la otra persona, somos dos personas que hablamos de esto en España, ni a grandes motivadores. Siempre nos vamos a quedar cortos ayudándoos a avanzar en vuestros miedos si vosotras no actuáis. Porque, como os he explicado antes, la amígdala, cuando pregunte al hipocampo, tiene que encontrar un momento donde el hipocampo le diga, no, esto ya lo hemos hecho y salió bien. Porque la fase de pensar tiene que terminar. Y en algún momento hay que empezar en la fase de actuar. Y en la fase de pensar, el miedo crece y, como os he dicho antes, vivimos en nuestra mente. Cuando avanzáis y dais ese paso adelante, para mí, las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Y eso es algo que tenemos que ir anclando para seguir avanzando y que el miedo reduzca sus sensaciones y el cuerpo entienda que esas sensaciones no son una alarma y no bloquee. Por lo tanto, si os tuviera que dejar 3 cosas que os llevarais 3 mensajes de este ratito, sería el miedo como enemigo, bloquea, pero como compañero, empuja. Cuando sube la emoción, baja la inteligencia.
por eso recordad que donde actuamos es sobre la racionalidad para subir la inteligencia. Y que ningún miedo se supera solo pensando. Que al final las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo y somos capaces y tenemos los recursos suficientes para gestionar nuestros miedos de hoy. Y aquí, Elena, pues muchísimas gracias, espectacular, porque al final a veces cuando uno oye estas cosas bien estructuradas dice, ah, bueno, si eso yo lo hago. Ah, pues mira, tampoco estoy tan lejana. Ah, pues mira, pero cuando lo ves estructurado dices, oye, es verdad, ¿eh? Que tengo que pensar a veces un poco o tomar agua o conocerme a mí misma, porque todos los días tenemos alguna sensación de miedo o de incertidumbre y sobre todo en estos momentos tan complicados a nivel general. Y si me pasa, y si el tal, y al final lo que tú decías, oye, el porcentaje del y si que realmente se cumple es muy pequeñito, ¿no? Y al final terminamos paralizadas sin salir de casa, sin movernos en general, porque nos podría pasar algo. Como tenemos poquito tiempo, y Elena, muchísimas gracias por la claridad, también por contarnos cosas tuyas personales. Habrá que ir a ver a esos tiburones, los has contado demasiado bien. Quería abrir el espacio de preguntas y la persona que quiera poner la manita en lo que permite el Teams. Y si os parece, voy dando para que sea ordenado esto, voy dando la palabra. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Elena los ha explicado demasiado bien. Acá hay comentario que dice que me has ayudado mucho. Es que la verdad que es así, Elena, porque parece a veces mentira que cuando lo ves todo tan ordenado, dices, jolines, es que, hace respirar, pues nos ahorra muchísimos. Mira, acá hay una de Patricia. Patricia Xavier. Muchas gracias, Marta. Es que me van entrando los mensajes ahora. Dime, Patricia. Lo que pueden identificar con respecto a mi realidad es que gestiono totalmente diferente el miedo de todo que no sea relacionado a mi salud. Vale. Entonces, todo esto de el miedo empuja, sí, lo aplico en mi realidad personal, en mi trabajo, en mis relaciones. El miedo lo tenemos que mirar de frente, pero ya cuando es un tema de salud, para mí ya es más delicado. Y yo lo que he entendido muy bien y me pareció bastante que me va a ayudar mucho es el tema de la amígdala del hipocampo. Y ahí, si hay miedo, es porque hay ahí alguna información de algo que tú ya has vivido. Entonces, este miedo te puede parecer o de hecho es más fuerte. Entonces, la dificultad es que hay ahí una información de algo que me ha pasado, por ejemplo. Yo no sabía por qué en esta situación me daba más miedo y con temas de trabajo no tanto. Entonces, me has ayudado muchísimo. Te lo agradezco. Patricia. Es cierto, así puedo hacer dos matices, el tema de la salud se suele gestionar diferente porque, si habéis visto lo del miedo real y irreal, a veces nos llevamos la salud a un miedo irreal porque no hay miedos, no está pasando nada, pero la salud no deja de ser integridad física. Entonces, es un tierra de nadie, pero dependiendo del contexto. Os voy a poner un ejemplo muy clarito. Yo, antes de la pandemia, a principios del 2020, tuve un accidente de moto en plena selva de Indonesia. Me vi ahí muerta, ¿no? Bueno, perdón, me vi ahí tirada, me rompí un par de huesos, unos cuantos y tal. A mí nunca me había pasado eso. Nunca me había dado, yo iba en moto, no conducía yo, nunca me había pasado. No tenía miedo. Ahora tengo mucho respeto y lo tengo que estar trabajando, subirme en una moto como copiloto, ¿no? Eso está mezclando. Realmente mi miedo es más irreal porque puede volver a pasar o puede que no. Lo del miedo irreal me lo estoy llevando pero la consecuencia es física. Entonces, ahí se mezclan las dos cosas y es un poquito más difícil. Y como además, bueno, estamos metidos en un momento donde ha habido muchos temas de salud, se ha gestionado mucho más la parte más negativa, el miedo y demás, hace que sea más difícil racionalizarlo y hace que pues nos hayamos dejado llevar mucho y sean situaciones donde sí hay un riesgo de integridad física, donde hemos visto muchas cosas. Entonces, una de las consecuencias que va a haber es esa gestión del miedo a medio y largo plazo, que ya está habiendo realmente y es algo que por desgracia no se gestiona, no se controla, no se comunica. Al final estas disciplinas, por no echar balones fuera, que muchas veces de los discursos es que nadie nos enseña, ya,
pero es que hemos aprendido relativamente pronto de esto, ¿no? El desarrollo personal tiene apenas 60 años, la neurociencia no tiene muchos más entendido. Entonces ahora vamos a pasar en una fase, sí, sobre todo por la parte de pandemia, donde va a haber que gestionar eso, va a haber que aprender a superar estos miedos, va a haber que romper esto que hemos vivido. Y claro, a la amígdala le hemos dicho, el hipocampo ha almacenado mucha información. Eso es un poco diferente, así que me alegro de haberte ayudado un montón. Tenemos también tenemos una pregunta, Patricia Pólvora. Sí. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por esta sesión, ha sido súper interesante. Tengo varios apuntes aquí. Yo te quería preguntar sobre el tema del miedo en relación a niños, no sé si trabajas con niños, y si lo puedes relacionar con empatía. Te explico por qué. Con los niños es muy fácil que uno caiga en no, que no es nada. O sea, ya, no es nada para ti, me dice mi hijo, no es nada para ti, porque tú no tienes miedo, pero para mí es, ¿no? Entonces, yo de alguna manera entiendo que hay una parte empática allí que necesitas como entender cuál es ese miedo. Entonces, no sé si puedes hacer alguna reflexión sobre cómo se gestiona con niños. Vale, os puedo hacer una reflexión general porque yo no trabajo con niños. Os digo por qué. Y esto es un valor mío para mí, ¿vale? Somos muchos en esto y uno de los valores que yo tengo y de las reglas por las que me rijo es que creo que no todos podemos hablar de todo. Pues creo que tenemos que hablar de cosas que hayamos vivido, con lo que podemos empatizar con las personas y en aquello que nos hemos formado. Yo no soy madre y ahora mismo pues no tengo interés en serlo, entonces, aunque puedo decirte objetivamente y te voy a contestar, y podría entrar a gestionar niños por la formación que tengo y por la más programación lingüística y porque nos enseñan a hacer esto, yo decido no hacerlo porque para mí la excelencia completa de calidad que puedo dar es cuando yo siento por esa empatía lo que estáis viviendo. Ahora, sí te puedo decir, en niños, primero es distinto y hay que tener especial cuidado porque además a veces se nos van muchas cosas de, no es esto, no tengas miedo, tal. La parte de cortes prefrontal, que ya habéis visto que es muy importante, se consolida entre los 6, 7, 14 y 15 años. En ese momento va a entrar absolutamente todo lo que les digáis. Eso por la parte de qué les estamos transmitiendo sin darnos cuenta. Y luego por la parte tuya. Claro, no es lo mismo el miedo que tiene el niño que el miedo que tienes tú. De hecho, os recomiendo, entrevisté a Pedro García Aguado, si sabéis quién es el protagonista Hermano Mayor, hace un mes en Instagram, está en mi canal de YouTube y en Instagram. Y él estuvo hablando mucho de esto y hacía esta reflexión, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho de él también. Y lo que nos decía es, tenemos que diferenciar entre, voy a decir una palabra, perdón, que puede sorprender, ¿vale? Que puede hacer pupa, nuestro miedo y nuestro propio egoísmo por protección. Entonces, en ese momento, claro, no es tanto empatía, porque no estás sintiendo lo que está sintiendo él, lo que es miedo de que le pase algo, pero tu niño no está sintiendo eso lo estás sintiendo tú. Entonces, esa protección o sobreprotección en función del caso es, como decía Pedro, ese egoísmo de que no quiero sufrir, pues esto no lo hagas, ¿no? Y eso es lo que hay que diferenciar. Claro, ahí es donde yo trabajo con niños porque sé que tiene que ser muy difícil como madre hacer eso, pero puedes gestionar tu miedo porque no estás gestionando el miedo del niño. El miedo que tienes que gestionar es el tuyo, con lo mismo que te he explicado, con si es irreal o no, con si es un futuro incierto o no, con si hay posibilidades de que pase o no y sobre todo con ese para qué. ¿Qué propósito quieres? ¿Quieres que tu niño experimente, evolucione, crezca? Sabes que lo tienes que hacer, en qué cosas, y en otras será que no, obviamente. ¿O quieres que viva o quieres que esté seguro? Esto estoy generalizando mucho, ¿no? Pero entre vosotras ya en cada circunstancia pues acotaréis una cosa u otra. Elena, María Negri. Te había perdido. Aquí estoy, sí. Bueno, primero darte la enhorabuena, súper interesante, súper claro y muchas herramientas me llevo, así que muchas gracias. Y un matiz nada más, que lo has dicho al principio y luego has dicho que lo ibas a decir al final y al final yo creo que se te ha pasado. Has hablado de lo que son las emociones primarias y has hablado de rabia y de miedo y has dicho que al final dirías las otras 4. Y es por curiosidad porque sí que es cierto
que cuando leo, o sea, me interesa muchísimo, me parece súper interesante las emociones y hay veces que leo uno y digo, son estas las básicas, ¿no? Y luego leo otra cosa y digo, anda, pues ahora esta se nombra de otra forma, ¿no? Y me encantaría saber lo que son para tenerlas ya claras. Te digo, alegría, tristeza, sorpresa, ira, rabia y miedo. Según donde leas, a veces verás que la ira se sustituye por el asco, luego también depende de los autores, entonces, pero suelen ser esas, ¿vale? Sorpresa, tristeza, alegría, miedo, ira y rabia o asco. A mí un autor que me encanta por lo que hizo, por su descubrimiento y todo es Paul Ekman. Si quieres leer, si lo pongo por aquí, si te lo quieres escribir, y él habla mucho de esto. Además, él estuvo muchos meses analizando las microexpresiones de tribus que no se habían documentado contacto con el ser humano y luego las comparó con las personas occidentales y todos sus descubrimientos fueron de ahí. Ahora se está evolucionando, ¿eh? Hay cosas que ya le contradicen o como siempre hablamos en tono negativo, más que le contradicen, pues evolucionará, porque al final pues vamos aprendiendo cada vez más. Perfecto, muchas gracias. A ti. Estamos terminando ya, son casi las 6 de la tarde, ha pasado súper rápido, Elena, qué interesante esto, por lo menos yo estaría hablando todo el rato contigo, porque ya lo de las amígdalas también es un tema físico. Al final el cuerpo creo que es una máquina perfecta. Y que la alegría, que el miedo, que la ira sea algo totalmente natural, wow, eso también es un tema a seguir estudiando. Bueno, queridas mentoras, queridas amigas, no sé si hay algún chico también querido, somos totalmente inclusivos aquí. Elena, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por el cariño que siempre tienes en este programa, por el que te llamo, estás ahí, es una maravilla. También a todas las mentoras de todas las partes del mundo por hacer posible que Pulsar sea el programa que es, por estar conectadas el día de hoy. Y nada, pues muchísimas gracias a todas. Esperamos vernos un poquito más, que hablaremos sobre otras cosas. Y bueno, pues si alguien también quiere invitar a otras personas que no están dentro de Pulsar, también lo pueden hacer. O sea que aquí es tratar de compartir el conocimiento, experiencias de esta red y también, oye, que esto ayude a muchísima gente. Pues, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario para ir cerrando? Que todavía nos quedan 3 minutitos. Sí, bueno, Elena, tienes aquí un montón de buenas, de palabras. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Os voy a dejar en el chat el ebook que os decía, ¿vale? Donde es muy cortito, pero es verdad que dejé las 30 preguntas que a mí me ayudan más. Creo que ya os ha llegado el enlace, me parece. Por si alguna se lo quiere descargar, porque hay más información de la que me da tiempo a contar aquí. Bueno, fenomenal, Elena. Muchas gracias, Carla, es un placer siempre estar. Mira, aquí tenemos una pregunta. Irene, ¿no? Irene. Sí, hola. Solo quería comentar una cosa a raíz del tema este del miedo que me parece súper interesante, que yo creo que ahí influye mucho nuestro pensamiento, o sea, que muchas veces dejamos que el pensamiento se apodere de nosotros y al final son nuestros pensamientos el que nos gestionan y acaban por dominarnos. Y parar el pensamiento yo creo que ayuda muchísimo y yo puedo hablarlo desde mi experiencia. He viajado muchísimo en avión, disfrutaba viajar en avión. A raíz de tener a mis hijos me empezó a entrar un miedo sin ninguna justificación porque jamás me ha pasado nada, pero me entró miedo. Yo no sé si era la responsabilidad, mis hijos que se quedaban en tierra, yo en el aire, no sé, me entró ahí un poco de bloqueo. Y iban pasando los años y además ese miedo yo lo he inculcado a mis hijos, que eso es lo peor. Encima trasladas el miedo a tus hijos. Y ya llegó un momento, bueno, yo he viajado a Londres cogiéndome el tren y el tren que luego pasa de Francia a Inglaterra bajo agua, que yo creo que todavía es peor, pero bueno, yo he hecho hasta esa tontería. Y ya un día dije, esto no puede ser, me están bloqueando mis pensamientos. Y yo misma empecé a trabajarlo y a decir, a mí me gusta viajar, si se cae el avión como si tengo un accidente de coche, yo esto no lo puedo controlar y ya fui luchando contra ello. Yo antes cuando entraba en un avión temblaba, cada vez que se movía un poquito el avión era capaz hasta de gritar y me fui
respirando, estoy en el avión, respiro mucho, me intento tranquilizar a mí misma, disfruto. Y bueno, hace un par de años viajé a Japón, un viaje enorme y lo disfruté un montón. Y mis hijos, yo creo que también se han visto un poco conexionados conmigo y ya disfrutan un poco de ello. Y yo creo que el miedo, al final, te entra en el pensamiento se hace cargo de ti, te bloquea de tal forma y que no es capaz de salir de ahí. Y a veces el luchar contra ello cuesta, pero yo creo que se puede, se puede. Solamente quería puntualizarlo porque me parece que el tema del miedo es súper complejo, ¿eh? Solo hacer ese comentario. No, gracias. No sé si eres Irene o Paula, porque leo los dos nombres ahí. Vale, se me ha ido el mute. Bueno, gracias por contarlo, porque yo, de hecho, en Instagram también lo hablo mucho. Lo que más ayuda a la gente no es tanto lo que digo yo, o sea, es ver, llevar esto a la práctica o ver que es así. De hecho, me he sentido súper identificada contigo, porque yo soy una viajera también, llevo muchos países a mis espaldas y me dan miedo las turbulencias. Por eso para mí no es que tenga miedo, es que no hago que me condicionen. Yo me vuelvo a subir a un avión, me voy ahora que tengo por delante 24 horas de viaje y me dan miedo. Y lo he ido trabajando, ahora estoy más tranquila, pero me subo, ¿no? Igual que hiciste tú, luchaste contra ello y además estás consiguiendo hacer a tus hijos más libres, porque cuanto menos miedo, pues más libertad. Y es precioso ver cómo es posible y efectivamente son nuestros pensamientos y lo bueno es que si son nuestros, pues son nuestros para crearlos y para modificarlos. Pues muy bien, muchísimas gracias otra vez, Elena. Gracias a todas y bueno, nos vemos en la siguiente. Vale, pues muchísimas gracias y qué ganas de verlas presencial.